En medio de la tormenta geopolítica que sacude a todo el globo, donde un gobierno en decadencia hace de las suyas y quiere más, se alzan voces empeñadas en hablar con la verdad y sin tapujos. A pesar de la censura y los señalamientos, nuestro invitado de hoy ha logrado presentar análisis precisos y profundos, generando conciencia y aprendizaje. Mirko Casale, del programa Ahí les va de RT desde Moscú, está con nosotras el día de hoy. Bienvenido, Mirko. Muchísimas gracias, de verdad, un gusto estar con ustedes. Gracias por el interés y la oportunidad de conversar con ustedes. Mira, es un placer saludarte, Mirko. Yo soy Margarita, estoy convencida de que supiste convertir la rusofobia en un contenido viral, mucho más rápido que un meme de Javier Milei gritando ¡Viva la libertad, carajo! Así que, bueno, para la audiencia nuestra de acá, de nuestro canal, ya te hemos presentado y estamos con el creador de Culpa de Rusia, conductor de Ahí les va, y especialista en convertir la geopolítica en memes con filo. Así que si alguna vez alguien se preguntó por qué llueve justo cuando hay que salir, meme, Mirko ahí tiene la respuesta. Fue Putin. Fue Putin, el Kremlin, Rusia, Moscú, como lo quieras llamar. Sí, cualquier ruso. Entonces, un placer saludarte, Mirko, Igualmente. y adelante. Bueno, pues, Mirko, las tensiones están hoy, mejor dicho, están a la orden del día. No hay día que no se le dé espacio a Washington para ser blanco de noticias. Desde Moscú, que entre otras cosas, según lo que acaba de plantear Margarita, es precisamente pues el todo lo opuesto, y Rusia el acusado de todos los males de la tierra. ¿Cómo se ven estas acciones cotidianas desde allá? Y cómo se forma precisamente este material que tú manejas. Bueno, el caso de Trump es bien peculiar porque desde el punto de vista de un medio de comunicación es una bendición porque no para de generar titulares, noticias, pero realmente después y en pocos meses ya incluso periodísticamente se vuelve repetitivo, ¿no? Se vuelve todo el tiempo como una declaración rimbombante, un gran anuncio que va a cambiar todo lo nunca antes visto y después no pasa nada de eso. Y sobre todo mucha incertidumbre, ¿no? Porque va dando bandazos todo el tiempo. Con Trump es como que es un personaje tan peculiar que nunca sabes por dónde va a ir, ¿no? Te puede decir una cosa hoy, 2 días después te cambia, te vuelve a decir lo contrario que ya había contradecido y entonces es una continua incertidumbre. Para el caso nuestro de Ahí les va, que no es un programa en directo, que no es un programa en vivo, es verdaderamente una pesadilla, porque más de una vez nos ha pasado que empezamos un tema porque dijo un anuncio y a los 2 días lo cambia. Y entonces ya nuestro video se queda viejo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la primera vez que anunció aranceles para México. Como era la primera vez que anunciaba aranceles, uno se los creyó, nos los creímos todo el mundo, ¿no? Uy, empiezan los aranceles. Entonces hicimos toda una investigación en profundidad sobre los aranceles, a ver en qué van a afectar a la economía de México. Yo siempre me acuerdo de esto. 5 minutos antes de grabar el video, que para nosotros es todo un esfuerzo de investigación, etcétera, etcétera, porque, repito, no es un programa en vivo. A 5 minutos antes dice, hablé con la presidenta Sheinbaum y no va a haber aranceles por ahora. Yo, claro, yo me alegré por México, pero lo quería matar, o sea, laboralmente lo quería matar. Era como, qué pérdida de tiempo. Bueno, sacamos el video diciendo, bueno, ¿qué pasaría si Trump aplicara los aranceles? Cambiamos unas cositas ahí y pudimos sacar el video. Entonces, toda esa incertidumbre que nos afecta a nosotros como programa, afecta a todo el mundo. Es casi imposible saber con qué va a salir Trump, qué le puedes creer, qué no le puedes creer. Yo no sé si recuerdan una cosa que dijo uno de sus asesores, yo a veces mi memoria no es muy precisa, pero alguno de sus asesores dijo que Trump, de su equipo de gobierno, ¿no? O sea, hablamos de su gente de máxima confianza, etcétera, salió en algún medio que sus asesores decían que a Trump no le hacían caso hasta que no decía algo 2 veces. Es decir, si él decía, vamos a hacer no sé qué, y lo decía una sola vez, no le paramos bola, cada uno a lo suyo. Si eso mismo que había anunciado que había que hacer lo decía 2 veces, decían,
no es algo que se le ocurrió en el momento y se le pasó por la cabeza, ¿no? Entonces, a ese nivel de incertidumbre tenemos todo el mundo, ¿no? Y acá en Rusia, claro, cuando Trump gana las elecciones, se venía una situación tan terrible con Biden y el tema de Ucrania y tal, y entonces los republicanos venían con un lenguaje de que no, estamos gastando mucho dinero en eso y no tiene sentido. Entonces aquí había una expectativa, no un entusiasmo, no una alegría, pero una expectativa de, oye, ¿qué va a pasar acá? ¿Realmente van a dejar de armar a Ucrania? Porque bueno, como todos sabemos, si dejan de armar al régimen de Zelensky, eso se acaba en una semana, ¿no? Entonces, bueno, había una gran expectativa. No, por eso digo expectativa, y no es como que la gente daba por sentado que eso iba a ocurrir, ¿no? Ni el pueblo, ni mucho menos el gobierno ruso tienen esos niveles de ingenuidad, ¿no? Pero sí que había una cosa de, bueno, tenemos una cosa garantizadamente mala, ¿no? Que era el gobierno de Biden, y viene algo distinto. ¿Distinto cómo? Pues habrá que ver, ¿no? Entonces sí que había como esa expectativa que se mantuvo incluso hasta la reunión en Alaska y etcétera, etcétera. Y ahora hay un poco como en todo el mundo, ¿no? Como un descreimiento de que, bueno, de que no se puede confiar en ningún gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí hubo como la cosa de que, ojo, no por amor a Rusia, no por amor a la paz, no por amor a nada que no fueran sus propios intereses, pero en algún momento se llegó a evaluar que Trump pudiera estar reenfocando recursos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como hombre de negocios y presidente de Estados Unidos, pensaba, bueno, pues estoy perdiendo demasiado dinero con Ucrania, que puedo invertir en fastidiar a China, no sé, en tal, era como que había un desvío, ¿no? Bueno, Exacto. aparentemente eso a día de hoy no ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, la incertidumbre es la señal de Trump a nivel global y a nivel ruso también, ¿no? En eso también esa sería la Sí. palabra que yo definiría de su gobierno, ¿no? Describiste muy bien una de las cualidades que tiene Donald Trump, que es lo impredecible. Lo hemos analizado, Ivette y yo, en muchas ocasiones en nuestro programa, porque realmente sorprende incluso a su círculo más cercano, no se sabe con qué él se va a salir. Y él suele modificar sus opiniones y sus decisiones de una manera muy rápida, incluso temas muy sensibles, como los de política exterior, como bien tú estabas ahí explicando, o los de comercio con ese tema de los aranceles, o los de la salud. Y él ha contradicho a sus propios asesores, a sus funcionarios en público, y genera una incertidumbre tremenda, pero además él se enoja mucho con la prensa. Entonces, aquí viene mi pregunta para vos, que sé que practicas dentro de tu perfil el humor político en esos programas que llevas. Debe ser muy difícil, pienso yo, con alguien como Donald Trump, que toma hasta incluso represalias contra los medios, que se ha visto que ha querido sancionar, o de hecho ha sancionado determinados medios por alguna cosa que le molesta, a él le enoja que lo digan, no le gusta la crítica, no la asume con facilidad, el ego de él es demasiado alto, en fin, ¿qué tan difícil ha sido para ti ejercer esta profesión con ese perfil que tienes? Bueno, a nosotros, independientemente de Trump, ¿no? Como desde 2022, no a nosotros ahí les va, sino me refiero en general a los medios rusos, particularmente a RT en español, estamos un poco en el modo de que es una raya más para el tigre, que dicen, ¿no? O sea, nos han sacado de tantos lugares y tantas veces que ya uno se ha acostumbrado, ¿no? O sea, ¿qué más te pueden hacer, no? Si ya, bueno, en el caso de los medios rusos, como decía, nos han sacado de YouTube, de Facebook, de Instagram, hasta de TikTok, que es algo que sorprende mucho a la gente, pues no, pero TikTok es chino, y es como, bueno, Sí, es chino a nivel de dinero, pero el CEO es de Singapur, y entonces exactamente. él vela por los intereses, bueno, ahora está lo de la compra, pasa a Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, etcétera, pero dejando eso aparte, él vela por los intereses empresariales. Entonces, el Departamento de Estado le dicen, si no sacas a los medios rusos de ahí, yo te cierro en Estados Unidos, y el tipo dice, bueno, pues saco a los medios rusos y ya está, porque su mentalidad es de empresario, no de geoestratega político, ¿no? Entonces, sí, nos hemos un poco acostumbrado, hemos logrado sobrevivir,
a pesar de todo, porque la censura, aunque es dura, porque te cierra muchos espacios, ¿no? Por ejemplo, YouTube, ¿no? YouTube es, para el contenido de Ahí les va es un programa de humor geopolítico, pero sobre todo tiene unas peculiaridades que son que su red natural, digamos, sería precisamente YouTube, porque son videos de 8, 9, 10 minutos en promedio, ¿no? Eso no es para Twitter, eso no es para TikTok, eso no es para Instagram ni para Facebook, es para YouTube. Y en YouTube es donde más nos han sacado. El programa de Ahí les va ha intentado volver varias veces y nos han sacado entre 8 y 9 veces. Yo ya perdí la cuenta de 2022, ¿no? Dios. Ahora se suben los videos porque hay gente por su cuenta que los sube y bueno, de momento han tenido más suerte que nosotros y no han tumbado ciertos canales, pero nosotros cada vez que hemos vuelto nos han tumbado, ¿no? Entonces, siempre nos hemos acostumbrado a eso y como digo, la censura tiene una doble cara. Ese es como el lado malo, ¿no? Que te cierran tu plataforma natural, el acceso a tu público natural, al tipo de videos que estaría... Ok, eso te las arreglas para salir adelante. Pero al mismo tiempo la censura tiene otros efectos, digamos, positivos, entre muchas comillas, que es, por ejemplo, que mucha gente quiere conocerte, ¿no? Cuando se enteran que te censuran. A lo mejor no te conocían, ¿no? Entonces, oye, pero ¿por qué esta gente en YouTube la han bajado 9 veces? ¿Qué hicieron? ¿Qué hay tan terrible o tan bueno? ¿O qué quiero saber, no? Sí, claro. Levanta un poquito esa curiosidad. Y el segundo efecto que viene, que es que tú te eliminas cualquier atisbo de autocensura que pudieras tener. ¿Por qué? Porque dices, ¿qué importa si me van a cerrar igual? O sea, llega un punto en el que dices, no hay ningún atisbo de guardarte nada, porque dices, ¿qué más da? O sea, es como que dices, ay, no, que si digo esto me van a cerrar el canal. Uy, es que aunque no lo diga, me lo van a cerrar igual. ¿No? Entonces llega un punto en el que dices, bueno, ok. Es como que te inmunizas ya contra los ataques. Por eso decía lo de que es una raya te más. Te pinchan y no sangras. Tal cual, tal cual. Ahí tenemos bastantes frases en castellano para poner eso, ¿no? Entonces, sí, uno termina jugando con lo que tiene y entonces es, ok, no podemos estar en YouTube. Bueno, pues entonces estamos en X, en Twitter, estamos en Telegram, en Odyssey, o sea, abrimos otras cuentas. No es lo mismo, el alcance no es el mismo, pero bueno, ahí estamos y ahí sobrevivimos, ¿no? Y el miedo a que te cierren el canal o te castiguen se perdió, porque ya es como que, bueno, no como se dice, no puedes, es como dispararle un zombie, pues, ¿no? O sea, ya caminamos, ¿no? Por más que nos lancen encima, ¿no? Ok, Mirko, dentro de todos estos obstáculos que has tenido o que ha tenido que afrontar el canal y por supuesto el programa, porque sabemos que RT ha sido perseguido por todos lados. Hay unos conceptos que, por ejemplo, el RT en Europa es diferente al RT latinoamericano, bueno, que llega a Latinoamérica. Entonces, pues todo esto llega a nosotros de muchas maneras. En Occidente siempre la narrativa es muy diferente y el tema de la rusofobia pues es candente todos los días y yo creo que desde antes de la Guerra Fría hemos estado expuestos a toda esta conceptualización de que Rusia es el malo. ¿Cómo manejas tú o cómo ves tú esta situación, teniendo en cuenta que tú vives allá el día a día? Y obviamente hay muchos mitos alrededor de lo que es Rusia, mitos alrededor de lo que es Vladimir Putin, por ejemplo. ¿Cómo le podrías contar a nuestra audiencia parte de eso? O sea, sí, la rusofobia es bien interesante porque es un concepto que existe en Europa Occidental, sorprendentemente desde hace, incluso antes de lo que uno podría haber pensado, ¿no? Uno tendería a pensar, e incluso lo dijo hace poco Putin, que él creía inicialmente en los años 90 que la rusofobia era un problema ideológico
de izquierda a derecha, ¿no? Era, bueno, nos odian porque somos comunistas. Cuando dejemos de ser comunistas nos van a dejar de odiar, ¿no? Y él dice que tardó en darse cuenta de que eso no era así, que no era un problema ideológico, que era un problema geopolítico, que Rusia no puede ser un país importante y determinante en la arena política internacional porque para Europa Occidental eso supone un desafío a sus intereses, a su control global, etcétera, etcétera. Si miramos, hay memes que son sorprendentes, están por internet. O sea, bueno, memes, yo los llamo memes porque salen ahora, pero son caricaturas de finales del siglo XIX, principios, o sea, antes de bolcheviques, antes de nada de eso, que es un pulpo que es Rusia queriendo apoderarse de Europa. O sea, eso ya existía, ¿no? Y de hecho hay muchos análisis en la cosa de que Europa son muchos pueblos o nacionalidades en poco espacio comparativo. Y entonces siempre con Rusia era la gran envidia de que Rusia te arrancaba un poquito después de Polonia y llegabas a Japón. Y eso era un mismo país y un mismo pueblo, ¿no? Entonces, mira tanto territorio que tienen estos y nosotros aquí en Holanda que, que nos chocamos con el vecino, ¿no? Cuando salimos, ¿no? No hay espacio para nada. Entonces, también hay análisis que vienen de ahí. Ahora, en la actualidad, es bien interesante, porque yo lo he mencionado mucho y lo he compartido con muchas personas, que la rusofobia ha terminado siendo un aliado inesperado del gobierno ruso. ¿En qué sentido esa rusofobia se convierte en un aliado del gobierno ruso? Cuando empieza la operación militar especial, pues en Rusia también hubo mucha gente como sorprendida, desconcertada, no, fue algo como medio inesperado, no era como una cosa que se venía mascando en el aire, ¿no? Fue como de repente, uy, ¿qué pasó aquí? Estamos en guerra con Ucrania, ¿no? Estaba el Donbass, estaba eso, pero no era un enfrentamiento abierto, digamos, ¿no? Entonces hubo mucha gente así como medio choqueada, ¿no? Y como que no entendían ni cuáles eran los motivos y hubo un poco de desconcierto en una parte de la población rusa. Otra, por supuesto, lo entendió, pero hay otra que se quedó medio desconcertada. ¿Qué pasa cuando empieza la rusofobia activa? Es decir, más allá de las opiniones. Y aquí llamo rusofobia activa, que son las sanciones. Entonces empiezan las sanciones que no son solo económicas, que es saco a todos los deportistas de todas las competiciones internacionales, ¿no? Y entonces la gente empieza a decir, epa, pero esto no tiene sentido. Nunca se han sacado a los deportistas de un país por un conflicto bélico, independientemente de que si lo empezó este o lo empezó aquel, ¿no? O sea, no hay ese precedente, ¿no? Después, Eurovisión, que no es que sea importante, ¿no? Pero también, no, Rusia fuera de Eurovisión porque no podemos permitir que no sé qué, ta. Entonces empieza la Unión Europea también con las sanciones económicas y de todo tipo, desde lo más absurdo hasta lo más importante, pero ellos nunca le pusieron, por ejemplo, a la Unión Europea, que en general estuvo en desacuerdo con la guerra de Irak, por ejemplo, nunca sancionó a Estados Unidos por eso. No agarró y dijo, oye, mira, sanciones contra Estados Unidos por eso. Entonces, la población, ese era el meme justamente que les comentaba del pulpo, ¿no? Hay varios, pero son viejos, son memes viejos. Bueno, ni eran memes, ¿no? Como decía antes, es otra cosa, una caricatura, ¿no? Bueno, lo que les decía de la rusofobia hace que la gente empiece a decir, hey, es verdad el discurso del gobierno de que la rusofobia existe y que hay una doble moral que se le aplica a Rusia y no se aplica a los países del G7, digamos, ¿no? Y entonces eso hace como quien pudiera tener dudas o quien pudiera estar medio desconcertado empieza a decir, oye, pero entonces el gobierno tenía razón, no era mentira, no era una exageración, no era esto y aquello. Y después tenemos al año siguiente otro fenómeno que exacerba ese sentimiento, que es el tema de Gaza. Cuando Israel inicia su genocidio en Gaza, ese doble rasero se vuelve insufrible. Es como que es, oye, pero, o sea, ahí es un genocidio en vivo, en directo, y a Israel nada. Sigue en Eurovisión, siguen las competiciones deportivas, ni una sancioncita así chiquitica como para ver, no sé qué tal. El tipo está supuestamente perseguido por ¿cómo se llama? El ICC, juzgado, perseguido, tal, pero pasa por encima de la Unión Europea y cuando se va a Estados Unidos pasa con su avión, nadie lo obliga a bajar. Entonces, todo eso,
hizo que la población rusa, que pudiera tener dudas, que pudiera estar así como un poco de no entender los motivos de la operación militar especial, se vuelque en una especie de identidad, de decir, oye, pues sí, necesitamos estar unidos en estos momentos, porque la rusofobia no solo es un sentimiento de algunas personas, es una acción que tiene además efectos en la vida de las personas, ¿no? Entonces, Claro. ese fue el boomerang de la rusofobia, ¿no? Y a pesar de Sí. que ellos no son idiotas, o yo creo que no son idiotas, y saben qué es esto lo que lo causa, no pueden dar un paso atrás en su decisión de mantener sanciones, seguir con su doble moral y ahora, bueno, que en el caso de Gaza, con el genocidio arrasando, están intentando poner unas cositas y decir, bueno, estamos haciendo una ley en la que tal vez sancionemos a alguien, pero bueno, vamos a ver si tal, porque esa doble moral no se le escapa a nadie y al pueblo ruso creo que la agarró antes que nadie, ¿no? Mirko, no sé si estás de acuerdo conmigo en que la irrupción de la inteligencia artificial ha corrido los límites ya de lo que se puede representar en el humor político y en lo que es la sátira visual, ¿no? Pero es curioso, por eso que tú acabas de decir, que los videos generados por inteligencia artificial, como los deep fake, eso, o una caricatura tradicional, pueden ser censuradas si se trata de antisemitismo, pero cuando el tema es la rusofobia, como que nadie censura, nadie dice nada, y es como para que tome vuelo ese estigma, porque en realidad es un estigma que hay sobre los rusos, que como bien tú decías y reconoció Putin, es un tema geopolítico. Entonces, yo no sé si es porque los dueños de Google son rusófobos o qué cosa es lo que pasa. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Por qué no hay la misma vara para medir esos estigmas? Sí, todos esos estigmas es curioso porque al fin y al cabo es todo diferentes representaciones de un mismo fenómeno que es la doble vara de medir, la doble moral, etcétera. En el caso, por ejemplo, del tema del antisemitismo y la rusofobia, como se miden de dos maneras diferentes, el Claro. más tragicómicamente divertido es la visión de Alemania, ¿no? Porque Alemania siempre dicen, no podemos ser antisemitas por lo que le hicimos a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y es como, ok, sí te entiendo, pero espérate un momentito, tú invadiste la Unión Soviética y mataste 5 veces más personas que allí que judíos en Polonia y todos sumados. Y ahí no tienes arrepentimiento. Ahí sí, rusofobia por delante. Entonces es un dolor en su alma totalmente impostado, ¿no? Es así, es como que me conduelo de lo que me conviene y me hago el huevón, con perdón, pero que no censuren el video por eso, y me hago el tarado, el distraído con lo que no me conviene, ¿no? Entonces, ese es un caso como muy escandaloso, ¿no? Entonces, todo es un fenómeno de lo mismo, que es una rusofobia que incluso entre los directivos o creadores de Google, nunca acuerdo el nombre de él, como digo, mi memoria es mala, uno de los Sí, tiene top un apellido un de poco Google raro. Sí. es de origen ruso. O sea, pero bueno, como se crió en Estados Unidos y no sé qué, porque rusofobia igual, lo conocemos en Latinoamérica con el malinchismo, ¿no? Eso existe aquí también. O sea, que también hay rusos que es como que su sueño Sí. es vivir en Alemania, su No, sueño sí. es vivir en Inglaterra o en Estados Unidos. Y, ay, qué horrible, sí, perdón por ser ruso, ¿no? Bueno, eso ocurre en todas partes, incluido en Google, ¿no? Entonces, pero yo lo veo todo como parte de un mismo fenómeno, toda esa doble, porque si se fijan, no hay en ese muro de doble moral, digamos, ¿no? Esa cara de cemento con la que el norte global pretende mirar a todo el mundo, no hay una grieta, no es que digas, bueno, en el fútbol hicieron esto, pero en Eurovisión lo aquello, pero en las sanciones esto, pero que es todo igual. En cualquier cosa que tú mires que ellos controlan y manejan, es exactamente la misma característica. No, con Rusia no, porque imagínate una guerra a estas alturas, eso es muy horrible, es inmoral, no sé qué, y con Israel. Bueno, es que es complicado porque el 7 de octubre, tú sabes, o sea, no sé qué. Y así es con todo, ¿no? Entonces, todo, desde la inteligencia artificial, los algoritmos, las sanciones, las instituciones deportivas, culturales, etcétera, todas siguen el mismo patrón, que es básicamente el de
lo que ellos llaman, ¿no?, el mundo basado en reglas, que son unas reglas que nadie ha visto, que ellos aplican solo para los demás, pero no para sí mismos. Y es eso, esa doble moral que es insoportable, pero que ahí se mantiene. Ahí se mantienen con un genocidio, 2 años de genocidio, y ahí sigue, ¿no? Con pequeños intentos de lavarse la cara y más nada, ¿no? Así que bueno, toca jugar con esa realidad porque no va a cambiar por aquel lado. O sea, la cambiamos del nuestro, o sea, colaboramos para cambiarla, digamos, porque aquel lado no va a cambiar, ¿no? Lamentablemente. Claro, tú recientemente hiciste un programa precisamente acerca de los judíos estadounidenses en todo este tema de Gaza. ¿Cómo fue, cómo abordaste este tema tan crítico? Porque precisamente fue casi que en medio del marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, que hubo de todo, ¿no? Como también hiciste otro programa relacionado. ¿Cómo viste ese tema o cómo lo pudiste abordar? Nosotros en Ahí Les Va, una de las cosas de las que más me gusta a mí estar en este proyecto es que nosotros aprendemos mucho haciendo el programa. O sea, nosotros no es que partimos ya de un conocimiento que tenemos antes, sino que todo el equipo somos curiosos, ¿no? Y entonces queremos plantearnos cosas, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre aquello? ¿No? Entonces, de repente, vagamente, a lo mejor podemos recordar, oye, yo alguna vez leí que el primer ensayo nuclear de los israelíes fue en colaboración con la Sudáfrica del apartheid o algo así. Entonces, por ejemplo, ahí surgió el tema de cuando la Sudáfrica del apartheid y el ente sionista fueron súper amigos, ¿no? Y entonces era, oye, pero espérate, la Sudáfrica del apartheid estaba llena de nazis, ¿no? O sea, se supone que no deberían ser, ¿no? No había ningún problema para Israel, no hay ningún problema en nada, ¿no? Entonces ellos se aliaron porque era su manera de entrar en África, ¿no? Entonces, siempre nosotros estamos como investigando. Y en este caso fue un judío estadounidense que vivió, no, si no recuerdo mal, 4 años en Palestina, 2 de ellos o 2 años de ellos, 2 años y medio de ellos en Gaza. Se me acaba de borrar el nombre, es Cohen el apellido, se me olvidó el nombre, no sé si es Sam, es otra vez mi memoria, perdón. Y decidimos contactarlo porque nos llamaba la atención, ¿no? Porque a veces es como que sorprendente a bote pronto que la gente identifica a Israel, a las personas que no tienen mucha información, ¿no? Pero como digo, nuestro programa es abierto, no es para personas expertas, es para que incluso el que no sabe mucho se pueda interesar. Era, oye, ¿cómo es esta cosa de que hay judíos anti-israelíes? ¿Por qué? ¿Por qué hay judíos anti-israelíes? ¿Cuál es? Porque no se supone que Israel representa a todos los judíos y es su refugio y no sé qué. ¿Por qué hay más judíos fuera de Israel que dentro, sumando todos los judíos en el mundo? ¿Por qué no están todos allá? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué otra es? Porque hay gente fuera, porque hay judíos religiosos ultraortodoxos antisionistas, ¿no? Son todas preguntas súper interesantes, ¿no? Porque lo que te vende Tel Aviv en su propaganda es que, bueno, básicamente todos los judíos aman a Israel, adoran a Israel y ellos son los representantes del judaísmo en la tierra, ¿no? Entonces, así es que surgió este programa y fue súper interesante porque es una persona que lo vivió de dentro y que, bueno, también conoce el otro lado de la historia porque vivió 2 años en Gaza, ¿no? Que además también él mismo contaba, no es fácil para un judío estadounidense vivir en Gaza y que confíen en ti, ¿no? Y no los culpo. O sea, entonces fue una experiencia que, bueno, que a él le cambió la cabeza para siempre y él contaba también, mis papás siguen sin entenderme. Mis papás son de otra generación y para ellos Israel es nuestro plan B, por si hay otro holocausto, un lugar donde que nos defiendan, o sea, tiene una visión completamente distinta a la suya, ¿no? Entonces, este fue uno, desde octubre de 2023, hemos hecho muchos programas, yo creo que muy pedagógicos sobre todo lo que ha sido el proyecto sionista, ¿no? Y hemos, como decía, hemos aprendido mucho. No es que éramos expertos en la materia, hemos investigado, leído, preguntado, entrevistado, y eso nos ha permitido, pues, yo siempre digo que tú enseñas mejor
cuando enseñas al mismo tiempo que aprendes, porque estás al mismo nivel que las personas que te escuchan, ¿no? Cuando tú sabes demasiado de algo y le tienes que hablar a alguien que no sabe demasiado de eso, empiezas a utilizar lenguaje, unas figuras que a lo mejor la otra persona es. En cambio, Claro. cuando estás descubriendo al mismo tiempo, es más fácil porque usas el mismo lenguaje, tienes frescas las dificultades del tema porque las acabas de descubrir. Entonces, uno de nuestros mayores orgullos es eso, es que además de modestamente ser pedagógicos, aprendemos al mismo tiempo que hacemos los videos y los temas relativos a sionismo, pues estamos bastante satisfechos del trabajo que hemos hecho ahí. Y seguimos Mira, haciendo. Mirko, hay un tema que me gustaría escuchar tu reflexión que tiene que ver con la apología del odio y la violencia, sobre todo contra Rusia. Pero a partir de una cuestión que en el programa con Ivette hemos analizado muchísimo también, que es la presunta amenaza que significa o representa para Occidente, para la OTAN y para sus aliados, que representa a Rusia como una amenaza contra Europa. Tú sabes toda la sarta de inventos que han instalado comunicacionalmente de que han lanzado no sé cuántos drones, que han penetrado en Polonia, que han penetrado en Dinamarca, que no sé qué. Bueno, ya sabemos que es una gran componente, una confabulación para demonizar a Rusia. Pero me gustaría saber cuál es tu percepción de este problema, porque la verdad es que hay una tendencia actual a la apología al odio y a la violencia, sobre todo en Occidente, que hace mucho daño y me parece que es como ponerle carbón a la parrilla para que se prenda más y pueda haber un conflicto bélico no esperado. Sí, realmente todo eso es, hace poco lo estuvo señalando también el presidente Putin, de que Rusia no tiene el más mínimo interés en entrar en una confrontación abierta con la Unión Europea, mucho menos atacarla, mucho menos invadirla. Sería la estupidez o, como decía por ahí alguien, un autosuicidio, ¿no? O sea, sería el Claro. suicidio dentro del suicidio. O sea, Rusia, de hecho, desde 2022 hace todo lo posible por evitar eso. Y desde la OTAN le han puesto todas las cosas un poco como para que Rusia pique de alguna forma, ¿no? Entonces es como que le dan primero, ¿cómo se llama? Los javelins, ¿no? Que son como unos lanzagranadas, después tanques, después aviones, después permiso y militares y cohetes para atacar el interior de Rusia, ¿no? Y Rusia nunca ha reaccionado de la misma forma cuando, si lo ponemos en lo que es igual para el pavo, vale para la pava, ¿no? O sea, podrían ellos hacer exactamente lo mismo. Nunca ha caído porque a Rusia no le interesa una confrontación abierta con la OTAN, porque Pero no lo es... que buscan ellos es eso, provocar que Rusia saque el Oreshnik y digan, él fue el que empezó, ¿no es cierto? Todo, ¿no? Exactamente, esa es la búsqueda, pero Rusia, el gobierno ruso, que son todo menos bobos, evidentemente no pisa ese peine, que se dice, ¿no? Pero el intento viene del otro lado, ¿no? A Rusia no le interesa ahora tener una confrontación abierta con la OTAN. Ucrania no estaba en la OTAN. Ni No, nunca. no ha habido nunca una cosa. Ellos lo convirtieron en el futuro iba a estar en la OTAN, entonces, como somos la OTAN, y hicieron toda una vaina de viajes en el tiempo para decir que había que defenderla, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en las cosas históricas de todo el conflicto, que las hemos escuchado, Putin las ha explicado muy bien, ¿no? Todo eso, porque hay gente también que te dice, pero bueno, Estonia, Letonia y Lituania también estaban en la OTAN y nunca Rusia las atacó, y es como, ahí no tenías el Donbass, ahí no tenías Crimea, que es rusa desde Catalina II, ahí no tenías un 60-70% de población rusófona que se identifica con Rusia y tiene todo el derecho, como quien se quiere identificar como japonés, nigeriano, estadounidense o mexicano. O sea, es no entender la historia de un país, que simplemente tú la explicas, y es cuando se divide la Unión Soviética, tú tenías un montón de pueblos mezclados y de repente, fíjense que a muchas personas que eran hijos de rusos étnicos, nietos, bisnietos, tataranietos de rusos étnicos, de repente les dijeron, bueno, como estás aquí en Donetsk, ahora vas a ser ucraniano. Y esta gente, la gente del Donbass,
realmente es tan, o sea, esto puede parecer medio propagandístico, pero es tan noble que dijo, bueno, pero yo voy a poder seguir hablando ruso y voy a poder seguir atado a mi historia y no sé qué, aunque tenga un pasaporte ucraniano. Sí, sí, tranquilo. Ah, bueno, listo. Eso fue en 1991. No pasó nada. No pasó nada durante años. Y eran personas que se sentían rusas y no les importaba tener un pasaporte ucraniano porque era como, al fin y al cabo, somos la misma vaina, ¿no? O sea, así es como lo entendía la gente a pie. Y bueno, sigo celebrando mi 9 de mayo, sigo hablando ruso, voy a la escuela en ruso, tal, y listo, y todos felices. Cuando A el la iglesia. a la iglesia, o sea, la religión desde su punto de vista, o sea, todo eso. Rusia es un país que se ha visto hacer, a pesar de lo que dicen, es todo lo contrario de lo que dicen. Rusia se ha visto forzada, no en un mal sentido, pero Rusia es el país más grande del mundo. Si no quiere verse dividida en infinidad de trocitos, tiene que ser súper tolerante a lo interno, no intolerante. O sea, tienes que tolerar porque tú tienes aquí casi el 10% de la población rusa, no lo sabe mucha gente, es musulmana. O sea, entonces tú no puedes crear un ruso que es solo el ruso ortodoxo o solo Están en el oeste de Rusia, sí. están mayoritariamente en el sur los musulmanes, pero Sí, están en todas partes. Te vas a Moscú y hay mezquitas, hay más musulmanes en exacto. Moscú que en muchas capitales europeas supuestamente tolerantes, ¿no? Entonces, el tema con Ucrania nace de eso, que cuando el ultranacionalismo empieza a cooptar el poder en Ucrania, rompen una especie de consenso no escrito que había, que era el de, ok, somos Ucrania, pero vamos a respetar a las minorías que hay aquí, que en algunas zonas no son minoría, y es donde está el conflicto, ¿no? O sea, son mayoría ahí, son minoría en todo lo que era el país, pero en unas zonas son mayoría, que era el Donbass. ¿Dónde está el problema? En Lvov, en la zona occidental, no pasa absolutamente nada. Está Sí. donde a unas personas se les quita el derecho a su idioma, su identidad, su visión de la historia y además con un tema muy delicado que es el revisionismo de la Segunda Guerra Mundial. Ah, Eso, sí, eso no lo puedes hacer en un país que perdió 28 millones de personas. así. No puede jugar con esas cosas. Puede jugar en Inglaterra y no pasa nada porque al fin y al cabo Inglaterra no perdió 28 millones de personas. Pero cuando tú tienes un país que fue, según los planes de los nazis, la idea era esclavizar o exterminar a los pueblos eslavos, ese era el plan escrito. No puedes agarrar y decir, bueno, Ucrania ahora sus sentimientos están con Stepan Bandera porque él, bueno, era un poco nazi, pero quería una Ucrania independiente. Entonces, y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, bueno, todo esta histeria de que Rusia va a invadir, etcétera, etcétera, al fin y al cabo, y es bien obvio, es una justificación de sus gastos de defensa, de hacer una histeria militarista, de beneficiar a las tal, sobre todo en un marco en el que Estados Unidos le está diciendo a Europa, arréglatelas. O sea, yo no sé si Tiene tú... provocación también. No, entonces todo atado, ¿no? Está la provocación y la provocación es, o sea, yo no sé quién ha lanzado esos drones, pero es que yo me imagino casi a Úrsula von der Leyen lanzándolo ella misma, ¿no? Porque al fin y al cabo... Sí. Lo acaba de decir. Lo o sea, acaba de decir. ¿quién beneficia, no? Entonces, todo viene de eso y Rusia, a pesar de todo lo que se dice en el occidente colectivo, ha sido increíblemente paciente. Justo lo contrario a lo que se dice. Ha sido increíblemente Tan paciente que fíjate, hay ciberlectores que han llegado a criticar, que dicen que por qué Putin no ha sacado músculo como realmente se interpreta que es la potencia militar, que es Rusia, que por qué no ha sido más fuerte, más enérgico. Pero bueno, uno siempre trata de explicar que el hombre tiene una cualidad, que no es ningún guerrerista, que es muy metódico en el sentido de siempre cuando se va a desarrollar la operación militar, es ir al blanco objetivo militar, no civil, la operación quirúrgica, toda la cuestión, pero se va dilatando en el tiempo la operación militar y hay gente que se desespera y sí. incluso ponen, hace falta que tire ya el Oreshnik o que ponga el dedo en el botón rojo. Y Putin no lo va a hacer. No va a Si lo ser. entienden bien y lo han estudiado como es él, no va a hacer eso. Así No. que se van a cansar de provocarlo.
Sí, sí, porque hay que entender también, además, el propio Putin lo ha dicho, que se trata de un conflicto que él ha descrito que se parece mucho a una guerra civil. En una guerra civil, si, si consideramos a los dos pueblos como parte de un todo, con siglos de coexistencia, etcétera, etcétera, no te vas a lanzar una vaina indiscriminada. En ningún caso, porque es tu propia gente de una manera u otra. Incluso los propios ucranianos que quieren llegar hasta Moscú, me refiero no a los militares, sino a la gente tal, desde Rusia se ven como la propia gente, o sea, se ven como gente, como se interpreta como, no como enemigos, sino como gente confundida y envenenada, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un conflicto así, avanzas de otra manera, ¿no? Y otra es por pura estrategia, ¿no? O sea, a veces tanto la vaina militar como económica, en general la geopolítica es como un juego de ajedrez, ¿no? Entonces hay que entender digo por estas personas que yo también las leo y las entiendo, no estoy criticando o diciendo que no saben nada o tal, pero realmente es un poco como yo a veces me lo imagino como a dos jugadores de ajedrez, ¿no? Y estos en el público, ataca, 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 lanza los caballos, los alfiles para adelante. No, eso no funciona así. O sea, eso es toda una ciencia, tiene unos tiempos, tiene un manejo, no es cuestión de atacar indiscriminadamente y así, aunque tengas los recursos para hacerlo. Así no es como se hacen los Claro. cambios ni bélicos ni geopolíticos, ¿no? Entonces, bueno, hay que entenderlo y bueno, y entender que las personas siguen la estrategia que consideran por experiencia, por historia, menos dañina para ambos, aunque pueda parecer paradójico en una guerra, y Claro. más inteligente para conseguir los objetivos finales. ¿Cómo ves tú ahorita la posición de un Zelensky y adicionalmente esa decisión que acaba de tomar Donald Trump con respecto a los Tomahawk? Que primero fue como una especie de rumor y luego ya en este momento dice, sí, vamos a hacerlo, pero lo que implica, o sea, ¿cómo ves o cómo se ve desde ya esto? Sí, acá lo que se ha comentado, aquí hablo sobre todo lo que he podido leer de declaraciones oficiales desde Rusia y también de cosas que uno lee por internet. Primero, lo que en inglés llaman game changer, ¿no? O sea, las cosas que vienen a cambiar toda la situación, los hemos escuchado desde 2022. O sea, primero iban a ser los Javelin, después iban a ser los tanques Leopard alemanes, que esos eran el no más. Después iban a ser los misiles, ya no me acuerdo los nombres, los HIMARS y todo eso, y todos esos iban a darle la vuelta a la realidad en el terreno. Nunca pasó. O sea, nunca hubo un vuelco, ninguno de esos fue ningún game changer, ¿no? Acá lo que se dice en Rusia es los Tomahawk empeoran, pero no son ningún game changer. Y empeoran las cosas no tanto para Rusia, sino en el sentido que los intentos de Casa Blanca y Kremlin de llegar a unas relaciones no buenas, pero unas relaciones mínimas necesarias entre dos potencias, ¿no? O sea, porque tiene que haber relaciones entre todos los países, pero particularmente entre potencias, ¿no? Eso va a estar muy difícil si se terminan entregando los Tomahawks. Y por supuesto, pero eso es lógico, ¿no? No hay que ser analista militar para entenderlo. Cualquier entrega de armas al régimen de Zelensky, lo que hace es alargar el conflicto, pero no lo va a cambiar. O sea, lo que hace es atrasar el resultado y romper los avances que se habían ido y poner en mayor peligro una confrontación más abierta del tipo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que se habla y se evalúa acá y es lo que se habla y se ha evaluado desde marzo de 2022. O sea, porque eso ha sido como así, ¿eh? Cuanto más alarguen este proceso, más territorio va a perder Ucrania, más muertes va a haber de lado y lado, pero el final de esto es inescribible, ¿no? Y no lo va a cambiar la OTAN por mucho armamento que mande, ¿no? Lo hemos visto, como decía antes, durante todo este tiempo. Y eso es lo que se comenta acá, ¿no? Yo no soy analista militar ni experto militar, entonces me baso en lo que he leído, lo que he escuchado y todo lo que se habla va en ese sentido, ¿no? Que es más de lo mismo. Pero
basándonos en lo que has leído y que se ve que es bastante, es mucho, que tienes un conocimiento muy amplio de la geopolítica. Yo te voy a trasladar un momentito de continente, vamos al latinoamericano y a Venezuela, porque te oigo vaina, vaina y me remite al habla, al habla de los venezolanos. Entonces, quiero preguntarte, a ver, ¿cómo tú vislumbras la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela? Ya sabes que hay una flota naval ahí con más de 4.500 marines, hay varios buques, anfibios, hay aviones allá en Puerto Rico, y un Donald Trump que se erige como si fuera el guardián del mundo, el que maneja, el que quiere manejar el mundo, y parece que quiere el premio Nobel también, con todas estas acciones quiere, sí, no ha resuelto lo de Rusia y Ucrania, todavía no resolvió lo de Israel y Gaza, pero eso es lo que está buscando. Pero quiero saber puntualmente qué tú piensas sobre esta amenaza, sobre si es una estrategia de presión diplomática contra Venezuela o realmente él lo que, porque ahora dijo que terminó, o sea, que tienen limpias las aguas del Caribe, que ya no hay posibilidad de que entre las sustancias ilegales. Sabe que por este canal no se puede decir el nombre de eso, que ya no hay eso allá, pero que ahora él iría a ver por tierra. Y por tierra, como es Venezuela, donde ellos tienen puesto el ojo, entonces se supone que es una amenaza de invasión a Venezuela. ¿Cómo tú ves esto? ¿Es una presión nada más, un amago? ¿Cómo tú interpretas esto? Sí, justamente en estos días, hoy mismo o ayer, el New York Times estaba reportando que Donald Trump había dicho que cortaran cualquier intento de, a través de la diplomacia, negociar con Venezuela. O sea, esto era una señal de que el tipo lo quiere solucionar de otra manera, ¿no? Ahora, normalmente, si no estuviera Trump en la Casa Blanca, yo pensaría que es una estrategia de presión para de alguna forma intentar algún tipo de insurrección, golpe de Estado o alguna cosa así. O sea, yo lo pensaría así si fuera la estrategia de cualquiera en la Casa Blanca, menos con Trump, por lo que decía antes, la impredecibilidad, la incertidumbre que genera este tipo, nunca se sabe, ¿no? Realmente, tal como ha evolucionado Venezuela en todos estos años, las posibilidades de una insurrección interna son cero, o sea, 0,1%, porque realmente la Fuerza Armada Bolivariana ha tenido todo un proceso ideológico de identidad a lo largo de los años. O sea, eso no es como querer hacer eso en Cuba. O sea, olvídate que vas a conseguir que un general por acá te va a hacer. No, eso olvídate, ¿no? Entonces, por eso, al mismo tiempo uno dice, ¿presión de qué? O sea, ¿presión para qué? Para que haga quién qué. O sea, es como que aquí me Exacto. están presionando a que Maduro vaya y diga, ay, qué miedo, hay barcos, renuncio. O sea, eso no va a pasar. O a que se levante el alto mando militar y diga, Maduro nos traicionó y traicionó a Chávez y ahora le entregamos el poder a Trump. Eso o sea, tampoco va a ocurrir. Entonces, bueno, esas señales son preocupantes porque entonces dices, o hay un nivel de idiotez en la Casa Blanca. Claro, ojo, al nivel de idiotez en la Casa Blanca está Marco Rubio, o sea que todo, pues, cualquier nivel de idiotez es posible, ¿no? O sea, pero dices, o hay un nivel de idiotez tan inmenso que creen que esto va a ocurrir así, o realmente se están planteando algún tipo de acción militar que puede ser puntual, puede no ser una invasión, sino que bombardeen el puerto no sé qué o tal o algo, pero que solo eso es incendiar no solo Venezuela, es incendiar la región. Entonces, no sé además si Estados Unidos ahora que tiene que estar sujetando a su títere en Asia Occidental, que es Israel, sujetando o medio sujetando por las tierras raras a su otro títere o no títere o lo que haya quedado, porque cada día cambia, ¿no? En Kiev. Entonces, que se va a armar otro tercer frente bélico, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo veo, que no puede, no puede. Además, internamente la economía estadounidense está que implosiona y él no se puede dar el lujo si está con el arancelicidio, sacándole, poniéndole aranceles a medio mundo para recuperar la economía del país. ¿Cómo va a abrir focos de conflicto en otros lugares?
que cuestan una millonada, aunque sabemos que la industria militar, el complejo militar industrial necesita de esos focos de conflicto para sobrevivir, todas esas empresas de armas, pero aún así, él tiene una presión dentro de Estados Unidos muy grande con todas esas fuerzas federales que está mandando a Chicago, aquí y allá, donde los gobernadores no quieren, no lo han pedido, y la gente se le está enfrentando fuertemente. Sí. Puede haber una sublevación, una guerra civil, ¿eh? Hasta eso se ha llegado a temer. Sí, bueno, eso era lo que quería saber, y si tienes algo más para agregar que no te hayamos preguntado, Ivette. Has hablado precisamente de todos estos fenómenos, pues Donald Trump se ha convertido en el foco, lo hablamos desde el principio, de atención diaria, mediática 100% al minuto, ya ni siquiera una hora ni dos. Se ha hablado de autoritarismo, de un régimen casi que pues dictatorial en Rusia, pero Estados Unidos, creo que el camino en este momento es totalmente oscuro. Estamos hablando de un hombre que está censurando los medios, porque los está censurando. Van a empezar a revisar cada noticia que se vaya a dar. Esta agresión, por ejemplo, contra los militares que se dio la semana pasada en esta reunión terrible, además, con ofensa incluida y todo. El envío de la Guardia Nacional. ¿Cómo ves esto? Porque precisamente comparándolo con la narrativa, otra vez, de manejar, de lo que se maneja en Rusia. ¿Quién es Vladimir Putin? ¿Quién es Donald Trump para ti? Sí, Estados Unidos verdaderamente va en un camino bastante parecido a la implosión, ¿no? Esto no quiere decir que vaya a pasar en meses, puede pasar en años. Estos procesos no son como el Imperio Romano, no cayó en un fin de semana, ¿no? Son procesos que a veces son largos, ¿no? Pero hay muchas señales, ¿no? De Estados Unidos implosionando y la administración de Trump como que parece que acelera eso, ¿no? Acelera, no porque lo quiera acelerar, sino porque, bueno, por sus medidas, por su manera de polarizar una sociedad ya polarizada como es la estadounidense, por sus locuras económicas, o sea, de todo el tema de la migración, incluso desde un punto de vista de inteligencia económica, ¿no? O sea, independientemente de que tienen una base dentro del republicanismo bastante racista, pero es como que agarras y dices, oye, por inteligencia tú no puedes sacarte tanta mano de obra ahora, si quieres revitalizar la industria y al mismo tiempo sacar a los obreros, o sea, a la base que te va a revitalizar esa industria, que te va a ir a las fábricas, que te va a ir a los campos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las drogas, no las voy a mencionar, de las que están minando esa que dobla el cuerpo. Exactamente, todas esas cosas, ¿no? O sea, todo realmente señala hacia allá, ¿no? Y en este caso, esas cosas de autoritarismo, ¿no? Que se están viendo, digamos, ¿no? Y que realmente siempre las comparaciones de Rusia por esa rusofobia y esa caricaturización siempre se han hecho como unas, por ejemplo, de Rusia se dice que solo tiene partidos pro gobierno. Y es como, no, aquí hay partidos opositores. Lo que pasa es que no son opositores como le gustaría al occidente colectivo que fueran. Es decir, aquí los partidos opositores de Rusia son también antiglobalistas, son también muy patrióticos de diferentes lugares. Y entonces es como muchas veces, no, es que todos los partidos de oposición en Rusia, en el Parlamento, apoyan la operación militar especiales. Ajá, eso no quiere decir que no sean de oposición, es que lo que entienden que es vital para Rusia, lo comparten, ¿no? Entonces, siempre ha habido como esa caricaturización de la política rusa, ¿no? Pero donde tienes un bipartidismo que representa lo mismo con matices desde 1800, bueno, vamos a ponerle 1800 por no decir 1776, pero vamos a ponerle 1800 y poquito, ¿no?
es en Estados Unidos, donde es una plutocracia como una casa que a veces cuando escribimos los guiones, y entonces es como el presidente estadounidense, el multimillonario, es como, valga la redundancia, ¿no? Porque todos son millonarios en mayor o menor medida, no es que sea una peculiaridad de Trump, todo es gente de muchísimo dinero, ¿no? Todos sabemos eso, el tema del vínculo con Tel Aviv, nadie le tose, no pasa, o sea, en gran parte Biden prefirió, o sea, Biden, ya después fue Kamala, pero el Partido Demócrata, si uno lo analiza, prefirió perder las elecciones antes que hacer algo contra Israel. Porque en gran parte de su voto joven, no es que se fue a votar por Trump, pero el voto joven demócrata se quedó en casa porque lo de Israel, lo de Gaza, le parecía una cosa horrible. Ellos lo sabían, no son tontos, o sea, ellos ven anuncios y tal ahí, pero entre eso y hacer algo contra Netanyahu, prefirieron no hacer nada y bueno, y arriesgarse a perder las elecciones, como en efecto, ojo, no fue el único motivo, ¿no? Pero fue uno de los motivos que más les hacía daño, ¿no? Entonces, esa vaina de chantaje que tienen desde Tel Aviv es igual para los dos, ¿no? Entonces, después tienen cosas, diferencias en temas como la interrupción del embarazo, o sea, hay diferencias, no que sean exactamente igual, pero en lo que define al complejo militar industrial estadounidense son la misma cosa gobernando desde ni se sabe, ¿no? Entonces ahí es donde tienes el verdadero régimen, ¿no? Como les gusta decir, de Rusia, de Venezuela, de Cuba, etcétera, ¿no? Más los rasgos que comentan de ahora de Trump, de una persona tan impredecible que sí, que te sale por cualquier lugar y te puede poner unos rasgos, eso, es poner a los militares en las calles, este programa de televisión no me gusta, quítenlo. O sea, sí, son señales que hace poco nosotros hicimos un video con que es como que uno decía, tantos años deseando que el imperio se derrumbe y es como, oye, pero que se derrumbe sin explotar el mundo entero, por favor, ¿no? Porque uno a veces dice, no va a ser un derrumbe bonito y nos va a salpicar al resto del mundo, ¿no? Pues cuando sea que llegue, a lo mejor será dentro de 30 años, de 20, no lo sé, yo nunca me gusta jugar a Nostradamus, pero si esa implosión se da, eso va a tener unos efectos terribles, ¿no? Entonces es como, bueno, por lo menos que se destruyan ellos y no destruyan al resto del mundo. Bueno, Tavares, Mirko, ya casi se nos termina el tiempo, pero quisiéramos cerrar con una adivinanza que sé que se cae de fácil, la vas a poder adivinar rápido. ¿Quién es el presidente que no habla con la gente, ni con sus ministros, ni con la prensa, pero sí con su hermana y con sus perros, y ellos lo entienden? Oye, Mirko, está re fácil. Delito ahí, tenemos ahí, es como diría yo, el segundo presidente de Israel que cree que gobierna Argentina. Dijiste una frase que lo engloba todo. Yo creo que huelgan las palabras, realmente eso es. Debería irse a vivir allá y no a la Argentina porque no la representa, realmente. Bueno, Ivette, si no tienes algo más para preguntarle a Mirko, la verdad es que da para pasarnos 2 horas conversando con él. Tiene claro que sí. Un conocimiento muy amplio de cualquier cosa que se le pregunta y con una profundidad asombrosa. Así es que por mi parte, yo creo que ha sido un lujo extraordinario tenerte acá como invitado en nuestro programa, un periodista de amplia experiencia, de humor afilado, que confiesa que ha logrado sobrevivir a la doble vara con que se ha medido tu trabajo, que perdiste el miedo, ya estás vacunado con Sputnik, y bueno, que compartes precisamente con Vladimir Putin que la rusofobia es un problema geopolítico, que me parece que eso es algo muy trascendental, es un concepto brillante que tiene el presidente de Rusia y que compartes y nosotros también. Así que gracias por visitarnos en nuestro programa de Prensa Alternativa. Quedas permanentemente invitado y te abrazamos de todo corazón, colega. Así que das vidania. Hasta luego, incluso. Exactamente, Das Vidania. Muchísimas gracias, Ivette y Margarita. La verdad que ha sido un placer conversar con ustedes, porque además también se las nota súper
metidas en los temas y apasionadas en los temas, entonces pues para mí es así es muy fácil conversar con ustedes y compartir, porque bueno, estamos en los mismos intereses, la misma sintonía y apasionamiento por el tema. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, Mirko, muchas gracias por atender a esta invitación y como ya lo dijo Margarita, quedas ya matriculado en nuestra casa. Pues te seguiremos invitando, por supuesto, tenemos muchísimos temas para tocar. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones de programas especiales y reportes que siempre van más allá de la noticia. Los seguimos invitando a que se sumen a nuestro canal. No se les olvide seguir formando parte de nuestro proyecto de la Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores, que sigue creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao. Chao, chao, gracias.